Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Muchas gracias Espacio en Blanco por tenernos en este sitio maravilloso. Introduzco el tema de la charla. Estamos aquí reunidos para hablar para reflexionar sobre el desarraigo o no de la juventud castellana y sobre el factor cultural y, entre paréntesis, arte, memes y estética como elemento de cambio para fomentar este rearraigo y esta reidentificación castellana. Tengo a mi izquierda a Quique García Vázquez, director de Buscando la Película, que está haciendo un pepinazo, y uno de los fundadores de Moraleja Films, que es una productora pues eso, nueva de corte castellano. Y bueno, saludo a Sofía, que también está aquí, es parte de Moraleja, al sonido. Tenemos a María Curero, que es fotógrafa amateur, está opositando. Y se ha convertido con el tiempo y un poco fruto de la casualidad y poco a poco en todo un referente de lo que es la estética castellana, ¿no? Ella sobre todo sube fotos del campo castellano, en Tierra de Campos, que es donde vive y donde estudia, y eso pues está como en toda esta comunidad tuitera en torno al castellanismo pues se ha hecho un lugar, ¿no? Y tenemos también a Andrea Vega, que es fotógrafa profesional, sobre todo de moda, que estuvimos en una exposición suya hace poco en Simancas, de trajes regionales, también muy comprometida con la tierra, ¿no? Y con todo lo tradicional. Y por último a Sara Rivero, que nos acompaña en formato virtual. Muchas gracias y perdón por haberte hecho esperar, Sara. Sara Rivero, actoraza y estrenada directora de Castilla Mal, que hablamos de ello en la revista, nos concedió una entrevista. Y bueno, para el que no haya visto Castilla Mal, pues ya está tardando al terminar este vídeo, que es una pasada. Y ya está, estos somos. Nos ha faltado un componente que era el que iba a representar a Castilla-La Mancha, que es algo eso, pues, que nos interesaba introducir. Entonces, no vamos a hablar mucho de Castilla-La Mancha por no equivocarnos, pero el primer punto de esta charla y por donde vamos a empezar es pues ¿qué es Castilla, no? Cuando hablamos de Castilla, ¿a qué nos referimos? Para vosotros, ¿qué es Castilla? Vaya tema, ¿no? Es muy delicado y por eso me gustaba tener a alguien de La Mancha, es una pena. Sí. Pero bueno, cuando pensáis en Castilla, un poco para vosotros, ¿cuál es el límite territorial? Es delicado el tema. Es controvertido porque al final apelas un poco al sentimiento también y eso es subjetivo y cada uno siente Castilla de una manera, a veces negativa y a veces positiva. Para mí, Castilla es donde he crecido y donde ha crecido mi familia. Y a partir de ahí ya, pues no sé, es pasear por mi pueblo, por el campo, es reunirme con mis amigos en las bodegas, en las peñas, y es, como joven, tener un pensamiento ahora mismo de qué pena que esto dentro de 50 años no lo voy a poder vivir. Y dices, ¿qué es esto? Pues ahí ya empieza un sentimiento, ¿vale? Es muy etéreo. Sí. Muy guay. Sí, bueno, yo no sé si tengo tan claro lo que es Castilla, pero sí que pienso que es un territorio que está afectado por algo que nos hermana a otros territorios quizás, que es, veo como que España está dividida entre la España amontonada y la España vaciada o vacía, ¿no? Entonces somos parte de esa España vacía, somos una región gigante, Castilla y León es la región más grande de Europa. Y bueno, como tal, pues tenemos muchas comarcas, muchos espacios muy variados, pero bueno, tenemos algo ahí en común con todo esto que hablábamos de la temática de la despoblación. Somos una tierra con mucha tradición detrás, entonces si abrazas Castilla, es abrazar muchas tradiciones, más de un dialecto, porque hay más de un dialecto en Castilla y León, y diferentes formas de ver la cultura. Yo creo que Castilla como tal es eso, es una unión de cosas. Pues es que nos has lanzado un pepinazo para empezar, que es Castilla, que dices, bueno, Castilla es muchas cosas, a muchos niveles, y claro, lanzado así es algo como muy abstracto. Al final, lo que es para ti, lo que supongo que a los que todos respondemos que es para ti Castilla, se apoya en concretos. Castilla es tu conexión con tu tierra a través de tu familia, tus experiencias, tus recuerdos concretos. Pues Castilla es este olor, o es este paseo, o es este antepasado mío.
Yo me manejo mejor ahí, como en las cosas concretas, que creo que es donde se unifica luego todo lo demás. Luego ya territorialmente, culturalmente, arquitectónicamente, Castilla es infinidad de cosas y de hecho parte de su complejidad es todo esto que conforma Castilla y que incluso cuando se configuran las comunidades autónomas, Castilla fue la última en configurarse como tal, porque no se llegaba a acuerdos de hasta dónde, por dónde. Luego había gente que no quería y decía, no, pero yo contigo no, ya, pero yo contigo sí. Y entonces de ahí venimos y de ahí creo que está el meollo de lo que seguimos arrastrando un poco. Un poco como Sara y como ellas, además de cuestiones de provincias o así, para mí también Castilla es como más un sentimiento en común que tenemos, y los que creo que defendemos un poco lo que es Castilla nos basamos en eso. O sea, ya no es Castilla y León o Castilla-La Mancha, al final tenemos muchas cosas en común, aunque nos empeñemos en diferenciarnos, pero yo creo que al final Castilla es lo que tú sientes como Castilla, y eso creo que es lo importante. Bueno, mira, Castilla somos nosotros, para empezar. Sí. ¿Sabes? Es que hay que traerlo como al presente. Y a Castilla somos nosotros aquí y ahora haciendo esto. Sí. Jolín, pues qué bien habéis respondido. Efectivamente os he lanzado un pepinazo con cierta malicia, porque es verdad que es un debate que genera problemática. Y bueno, yo pienso como vosotros, la verdad, que es algo mucho más sentimental y que al final esa pluralidad también es muy buena y forma parte de la propia identidad castellana. Vale, pues eso, vamos a pasar al siguiente punto. Entonces, superado esto, es verdad eso, ¿no? Como que hay mucho debate, sobre todo en Twitter, ¿no? Hay un poco de beef, pero yo pienso que más allá es lo que tú dices, ¿no? Y sobre todo compartiendo problemática como compartimos, es como que no hay sentido en ese debate, sino que hay que centrarse en lo bonito y lo que tenemos por delante, el desafío que tenemos por delante, que es un poco el siguiente bloque, que se podría titular, pues eso, hay un desarraigo en la población joven castellana. Sí, pero bueno, también hay que entender, yo creo que tampoco es inteligente como que quejarnos de que se nos vayan los jóvenes quedándonos de brazos cruzados. Quiero decir, si es una tierra que oferta pocas posibilidades, es normal. O sea, yo entiendo que mucha gente vaya a poder formarse profesionalmente, a poder desarrollarse un poco, ¿no?, en su vida profesional, que se tenga que ir a Madrid. Pues hombre, yo siempre lo veo como una desgracia. Cada vez que algún compañero de por aquí se acaba yéndose a Madrid es como que nos lamentamos un poco, no decir, jo, otro que ha caído, pero entiendes los motivos. Entonces también entiendo que aquí hay mucha gente que tiene que ponerse las pilas, aparte que no solo somos nosotros, que son las instituciones y demás, y que se necesitaba un plan de medidas que haga algo, porque es que llevamos años. Aprovechando lo que dice Quique, o sea, no es una problemática de ahora, que ha surgido ahora. Desde cuándo se está produciendo el éxodo, primero rural de los pueblos a las ciudades y luego de las ciudades pequeñas a las ciudades mayores. Yo, o sea, en todos nuestros padres. Mis padres han sido de los pocos que se quedaron en el pueblo, pero toda su quinta se tuvo que ir y muchos de ellos ya empezaron a crear su vida en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, donde estaba la industria, y entonces a partir de allí ya comenzó el desarraigo, porque ellos dejaron de sentirse dentro de todo este territorio y ya no han sabido transmitir a sus hijos el sentimiento que podrían tener ellos respecto a su pueblo o a su ciudad. Entonces yo creo que, o sea, vamos muy tarde. No sé, yo por ejemplo soy una de esas personas que se fue a estudiar fuera. Yo me fui a Madrid, he estado 12 años en Madrid y he vuelto ahora aquí. O sea, yo, aunque estaba estudiando allí, mi trabajo sigue estando mayoritariamente allí, porque al final yo me dedico a fotografía de moda y lamentablemente aquí no hay mucho de eso, pero siempre he tenido la sensación y el sentimiento de querer volver. Ahora he tenido la oportunidad de poder volver aquí, de vivir aquí, aunque tenga que desplazarme a Madrid, porque estamos cerca y se puede. Pero sí que creo que es un poco lo que le pasa a mucha gente, que al final en Castilla y León tenemos lo que tenemos y a lo mejor hay que empezar a traer más cosas aquí, porque tenemos, no sé, por ejemplo, Valladolid con la Seminci o con la cercanía incluso a Madrid. Podríamos tener muchas más cosas audiovisuales de las que tenemos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se hace nada? Es como, vale, sí tenemos la Seminci y ya está, audiovisual.
Sí, bueno, yo ahí pienso que Valladolid, no sé cómo lo veis, creo, y oye, también hay que decir las cosas buenas, Valladolid, el ayuntamiento, creo que sí que tiene ciertas medidas, pero sinceramente pienso que Diputación de Valladolid y la Junta es un muro así, con el que te chocas y eso es inamovible. Y es que a veces tienes conversaciones, o sea, nosotros estamos produciendo, mira Sofi que está aquí con sonido, pero es mi compañera, estamos produciendo con una productora canaria una historia. Y el productor, cuando habla con cosas, nos han pasado historias con Diputación de la Junta que dicen, hemos rodado en Galicia, hemos rodado en Canarias, en Madrid, tal, y jamás hemos visto algo así. O sea, ven cosas que flipan. O sea, es que también hay que plantearse qué gente tenemos ahí al liderazgo detrás y que creo que desde luego hay que cantar las 40 y ponerle las pilas porque sí que es cierto, o sea, las instituciones no están haciendo porque este problema... De hecho, ahora que comentas, Canarias, por ejemplo, tiene una política para el audiovisual que es una maravilla. Joder, Extremadura, Andalucía, Galicia, tienen televisiones públicas, son comunidades también que no son Madrid o no son País Vasco, lo que sea, y aún así producen series de ficción, producen películas. ¿Qué está pasando? Pues que no tenemos una televisión pública real. Eso es. Ese es el problema. Y me vais a perdonar porque no os oigo a todos desde aquí. Si habláis bajito, a vosotras sobre todo os he perdido un poco conversación. A ver, sobre lo que estabais diciendo es que habéis tocado también como varias cosas. Parar, o sea, la migración de la gente a las ciudades, la centralización de que todo esté en las grandes capitales, es que no es una cuestión de Castilla, es una cuestión del capitalismo, del sistema dentro del que estamos. Ahora, dentro del sistema que estamos sí que está habiendo un retorno y un replanteamiento de lo rural, y de hecho nosotros presentamos Castilla Mal, que toca todos estos temas, hace muy pocos meses, que de hecho también trabajamos a partir de un grupo de artistas juntos, que empezamos a tener un debate como este en Madrid, y en solo 6 meses, fijaos que estamos de nuevo, gente joven, reuniéndonos, decidiendo qué hacemos, cómo lo hacemos, reivindicando. O sea que yo creo que, a pesar de que los movimientos sociales nos lleven a que tenemos... De hecho, yo estoy en Madrid, por eso no estoy aquí con vosotros, porque tenía que trabajar y no puedo ir. Que esa es nuestra lucha también, que aun queriendo no siempre puedes. Pero aún así yo creo que están cambiando las cosas. Por supuesto van despacio y todo va de la mano de la política y hay que facilitar sistemas que favorezcan que podamos volver pues en este caso a Valladolid o que habilitemos como... Claro, todo eso lo favorece la política. Sí. Entonces también se necesita gente dentro de la política que pertenezca a la cultura o que comprenda la cultura como riqueza, aunque no se dediquen a la cultura, no hayan pasado por la cultura, pero que entiendan que la cultura también es riqueza y que generando industria estás generando riqueza. Pero bueno, yo creo, sois mi esperanza, muchachos, porque fijaos que estamos aquí por esto y esto está sucediendo ya un cambio, yo creo, desde Castilla y León. Está habiendo una llamada ahí que estamos escuchando todos y al final todos estamos trabajando sobre lo mismo. Me gustaría contar ahora hemos escuchado a Sara una pequeña anécdota sobre mi trabajo y la relación con Valladolid ahora que estoy aquí. Por ejemplo, yo hago muchas campañas de calzado con una marca en concreto y normalmente cambiamos de localizaciones, casi siempre es Madrid o depende, o hemos ido a otras zonas. Y en la última, no sé si porque yo ahora estoy aquí y subo muchas fotos de aquí y demás, me han propuesto hacerla aquí. Y me ha parecido como sorprendente para empezar, porque nadie se fija nunca en Valladolid, y a la vez me ha parecido muy guay, porque es como, por fin, estamos aquí. Pues yo creo, al hilo de esto que dices, que precisamente en la moda, obviamente no es una tendencia sostenida ni nada, pero en moda Castilla sí que llama un poco la atención y sí que ha habido campañas, ¿no?, de Vogue en Zamora, hace poco en un molino, que me llamaron mucho la atención. O sea que tienes muchas posibilidades a nivel estético con la moda, al ser un paisaje tan sobrio a veces, ¿no? Como que
Le va muy bien. El hecho de que estemos muchas personas de fuera de Madrid trabajando, por ejemplo, en Vogue, que había mucha gente de Zamora, de aquí de Valladolid, también influye, porque a la hora de pensar localizaciones, evidentemente todos tiramos un poco para nuestra casa, ¿no? Mira, sí, Y sobre todo lo de los Palomares salió un poco por ahí. Pero volvemos a lo mismo, al final necesitamos a instituciones que apoyen, porque a mí, yo es que lo veo, es que, joder, Castilla y León no pone facilidades para rodar y me da rabia porque nosotros desde nuestra productora siempre intentamos barrer para casa lo máximo. Es que perdóname que te interrumpa, Sí, sí. que yo creo que influye mucho que haya una televisión. O sea, detrás de las comunidades donde se produce, es verdad que se produce en otras comunidades donde se trata de preservar el dialecto, la lengua, ¿no? En el caso de Castilla y León no existe eso y luego tampoco existe una televisión fuerte que invierta, que produzca. Totalmente. Entonces, como si tuviéramos eso, a pesar de que no estuvieran todas las medidas a lo mejor de deducción fiscal, o sea, que favoreciera que se rodara aquí, si hubiera una televisión potente sosteniendo y produciendo, pues claro, pues es que nos falta como un tejido muy básico. Sí, eso es Vamos, básico. base, sí. Hace su función, claro. Yo creo que todo eso entra en relación con las redes sociales, de, por ejemplo, todo lo que ha dicho antes de es que ya estemos aquí jóvenes hablando de esto, por ejemplo, vosotros también sois jóvenes y por hablar ya de esto atraéis a gente para rodar aquí, porque antes igual como que no se veía bonito, pero ahora decimos, no, es bonito, ven aquí que está muy bien esto. Yo creo que hay las redes sociales al final, ¿quién las usa? O sea, porque estamos hablando entre nosotros y muchas veces no sale del círculo de las redes sociales. Por ejemplo, dices, necesitamos televisión, porque ¿quién ve la televisión? Yo no la veo, sinceramente. No la veo. No veo la televisión, pero los mayores sí. Entonces ahí hay como un poco de separación que por eso está sucediendo esta reidentificación a través de las redes sociales y lo que falla es la televisión y los instrumentos, los medios de comunicación que llegan a personas más mayores. Yo creo que hay también, entonces... Eso lo ves, sí. Hay una cosa, ¿no? También, yo creo, en el carácter castellano de no querer lo nuestro, porque es que, eso, vas a un pueblo, descubres una ermita maravillosa, preguntas y dices, sí, la iglesia esa que hay ahí, no sé qué, como que eso es un poco también carácter nuestro, ¿no? O sea, antes estábamos comentando el tema de la controversia de Valladolid, la primera vez en el mundo que se habla de derechos humanos, y lo tenemos en una plaquita en el Palacio Pimentel, así muy pequeñita. Tienes razón. También va con nuestro carácter, yo creo. Sí. ¿No crees? Yo, de hecho, iba a haber empezado planteando la pregunta, pero no me he querido enrollar con el tema de que, obviamente, es un problema institucional muchas veces y, obviamente, es eso, hace falta que se cambien las maneras de hacer las dinámicas y hace falta un cambio estructural serio para que se pueda uno quedar. Pero mi pregunta iba también un poco más por eso, ¿no? Como verdaderamente existe esa energía cultural, esa tendencia, ¿no? Entonces yo creo como Sara que sí, que ha cambiado el panorama y que de hecho en redes sociales quizá hay mucho más movimiento castellanista que en la televisión, porque es una cosa más de jóvenes y más popular, que ha surgido de manera espontánea. Entonces pienso que sí que está renaciendo, pero también creo que eso, que hasta hace poco y un poco este carácter castellano que tú dices de no valorar, creo que de alguna manera, y a pesar de este cambio, sí que hay otras comunidades en las que se tiene mucho más apego por lo propio. Pues eso, yo siempre pienso en Galicia, en País Vasco, en Canarias. De alguna manera, pues es eso, es un todo y veo que hay como más apego. Y es algo que estamos cambiando, pero que todavía poco a poco. Y no sé si queréis añadir algo más antes de que pasemos al siguiente bloque, que son redes sociales, precisamente, que se llama Comunidades Virtuales, Viveros de Identidad. Entonces, bueno, sería hablar de esto, ¿no? Muchas veces las redes sociales las vemos como algo un poco demoníaco, ¿no? Que nos absorbe, que nos llena la cabeza a veces como de ruido. Pero bueno, también dependiendo en qué contextos, pues son espacios donde se genera un poco como comunidad y se tejen redes. Y para esto que hablamos de la construcción identitaria a través de la estética o lo que sea, pues también son canales muy potentes.
Entonces, bueno, está como este debate, ¿no? Entre una cosa, o sea, por un lado nos hacen seres un poco atiborrados de información, que no podemos prestar atención a las cosas, que nos cuesta profundizar, y verdaderamente para arraigarse en una tierra, pues es lo que decimos, ¿no? Hay que ir a la tradición, hay que tomarse un tiempo. Y por otro lado, pues eso, hay espacios y hay un montón de movimientos que son puramente gracias a las redes sociales, donde se da todo esto y gracias a las que estamos aquí en gran parte. Entonces, bueno, opiniones. Las redes sociales, para mí, como las concibo yo, es o sea, hay un mundo ahí, otro aparte del real, y tú decides a dónde ir y a dónde no. Entonces, yo, ¿cómo lo utilizo? Lo he utilizado para hablar de Castilla y conocer más cosas sobre Castilla, y por eso, por ejemplo, os he conocido a vuestra revista, a vosotros os he conocido también porque digo, anda, mira, aquí hay... Sí que entiendo también que al final no tiene que ser solo las redes sociales, tiene que ir un poco más allá. Todas las plataformas tienen que ir a la calle. Si no sales a la calle, yo creo que se queda en una ilusión. Sí, a veces también eso, parece como que incluso dentro de estas comunidades que se crean, ¿no? Y que se habla mucho de cosas y de lo que hay que hacer, también es cierto que está este factor de que muchas veces nos sentimos ya satisfechos, ¿no? Como ya lo hemos hablado por Twitter y ya lo hemos lo que sea, nos falta esa parte de llevarlo a la realidad. Yo es lo que veo, por ejemplo, en Twitter tú sigues los debates que a ti te interesan o incluso sigues a la gente que tú sabes que va a opinar un poco como tú y dices, ah, mira, y se te crea una falsa idea en la cabeza de esto lo habla todo el mundo y dices, no, estás leyendo a la gente que habla de lo que a ti te gusta, pero de repente hablas a otra persona de lo que es un palomar y dicen, ¿qué es? Y yo para mí digo, ¿palomar? ¿Cómo no vas a saber lo que es un palomar? Entonces, redes todos a favor. Todas estamos... Sí, como yo las utilizo, sí, como las utilizo otras personas igual no están de acuerdo. Hombre, al final yo creo que es como cuando antes de la televisión que decían la caja boba, pues bueno, pues depende de que veas, ¿no? Siempre se demoniza claro, la novedad. Sí, claro. Y también Cervantes con el Quijote también decía que si las novelas de caballerías, no sé qué, y ahora en las escuelas les encantaría que leyesen tantas novelas de aunque sea de caballerías, de igual. Pero quiero decir que al final siempre es un poco, ¿no? Siempre es un poco eso, pues yo creo que, yo pienso un poco como tú, no deja de ser un medio y hay mucha información, no toda la información es mala, obviamente, y depende de a quién sigas y qué consumas, pues ves unas cosas u otras. Claro. Yo, redes sociales, totalmente a favor. Sí, hay que aprender a ser críticos y a filtrar la información que te llega por lo que tú dices, que el algoritmo o una persona que está intentando que te llegue un mensaje para que opines como él y ser tú crítico y decir, a ver... Por ejemplo, ahora con las elecciones, no quiero entrar en política, pero con las elecciones, me ha empezado a decir mucha gente qué es el mundo rural, a identificarse, a explicarlo de una manera que dices, esa es tu opinión, porque la mía no lo es, sinceramente, ¿sabes? Y entonces, claro, hay que ir con cuidado con las redes sociales. Somos como la primera generación con redes sociales, es totalmente nuevo, entonces todos tenemos que aprender a usarlas, ¿no? Entonces ha habido también las redes, al final es un servicio que es gratuito, si es gratuito es porque a lo mejor tú eres el producto, ¿no? Entonces, bueno, pues también juegan con todo esto que siempre se habla, que si los metadatos y tal, que seguro que todos sabemos un poco por dónde va, pero bueno, pero es verdad que al final somos la generación que está aprendiendo a usarlas y de nosotros depende también un poco que no nos dominen, sino dominarlas nosotros a las redes, ¿no? Ese es un poco el punto. Sí, porque al principio cuando se crearon era un poco, sí que era la locura total, la oscuridad, pero luego han empezado a entrar las empresas en sí y ahora, sinceramente, es que es lo que controlan. En Twitter, ¿de qué se habla? De lo que quiere Twitter, porque si de repente dices algo que a ellos no les parece bien, te bloquean, y ya está, no puedes hablar. Entonces hay mucha gente que se dedica a comunicarse por ahí y si le cierran ese canal, si no tienen otras opciones, se quedan en nada, desaparecen totalmente. Entonces, yo lo pienso muchas veces, yo me muevo en redes sociales, pero poco, o sea, soy una persona como cualquier otra, pero sí que he creado como comunidad y si de repente se cae Instagram o se cae Twitter, yo no he existido. O sea, estoy de acuerdo contigo, pero a la vez estoy pensando en toda la gente mucho más joven que nosotros, que me arriesgaría a decir que únicamente consumen redes sociales. Y hablando un poco con la experiencia que he tenido yo, por ejemplo, yo tengo un Instagram de fotos de Simancas, por puro amor al arte. La relación que tengo, digamos, con la gente más joven, niños, adolescentes, más bien adolescentes, que ya tienen redes sociales y las pueden usar libremente,
con las cosas del pueblo, de las tradiciones, de cualquier cosa de la que yo haya podido sacar fotos, por ejemplo, me parecen fundamentales ahora mismo para mantener cierto tipo de arraigo, lo voy a meter un poco así, ya que hablábamos, no hay una televisión en condiciones que también estos chavales no la van a ver, yo no la veo la tele. Entonces, yo creo que de mi generación para abajo menos aún. Luego hay un punto, y aquí quería hablar con Sara de esto, que creo que vas a tener una opinión interesante. También nos ha determinado un poco, ¿no?, en el punto de tu Sara como actriz, imagino que tú como fotógrafo también un poco, y como que de repente ahora son importantes para ser actriz los seguidores, ¿no? O sea que eso es muy loco, que de repente en casting ya no solo van a valorarte como profesional, imagino que para fotografía será parecido también, un poquito, ¿no? Que te valoran también por tus seguidores, y de repente a lo mejor para una productora, una actriz que actúa peor que otra pero que tiene muchos más seguidores, me gustaría saber un poco aquí tu opinión, Sara, la verdad, porque igual estás más metida. Sí, o sea, esto pasa, pero es que pasa desde hace mucho ya. Bueno, con actrices y con... No te voy a decir con todas las profesiones porque entiendo que no, pero es que hasta te quieres cambiar de cocina y te metes en los Instagram de las fábricas de lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que es que las redes han arrasado con todo, esto ha sido un tsunami y ya están instaladas y desgraciadamente pues todo se mueve desde ahí, que tiene un lado bueno de difusión, o sea, evidentemente, o sea, es indiscutible. Que está viendo incluso, conectando con nuestro tema, un movimiento castellanista en redes. Yo es que me llevo fatal con las redes, entonces desconozco muchas de las cosas que pasan ahí. Pero, o sea, pueden favorecer lugares de encuentro y pueden favorecer la difusión y en ese aspecto nos venga bien, pero yo creo que es que, por otro lado, nos arruinan la vida completamente. Es que yo creo que Mark Zuckerberg tenía que estar, creo que se llama así, Sí. Tenía que estar en la puta cárcel. Yo creo igual. Por favor, has venido a destrozarlo todo. Bueno, adaptación, pues como todo. Yo creo, muchas veces pienso en que está sucediendo como cuando se pasó del cine mudo al cine sonoro, o como cuando llegó la revolución industrial. Llega algo que lo modifica todo. Y los nostálgicos o los que nos resistimos a que eso se instale, si de verdad te quedas ahí, tienes que aceptar que el mundo va a continuar sin ti, para bien y para mal, ¿eh? Pero yo estoy muy peleada con las redes. Son el demonio y a la vez te permiten un montón de cosas maravillosas. O sea, que no estábamos todos tan a favor. A mí me parece que eso, que ambas cosas es como una moneda de doble cara totalmente, porque, jolín, las cosas malas son muy malas, verdaderamente. Sí. Y respecto a lo que decías tú de que somos la generación que ha crecido con ello, a mí me parece que estamos en una posición súper singular, nosotros en concreto de nuestra quinta, porque verdaderamente nos hemos hecho mayores mientras las redes se desarrollaban. Pero sí que me preocupa un poco más los niños que van a crecer con todo eso ya instaurado. No sé si van a ser capaces de digerirlo. Y me parece que tienes razón en esto, que es muy importante nuestro papel, como personas que han vivido el mundo analógico y ahora de hacer que merezca la pena, de generar unos contenidos que merezca la pena que ellos reciban, de que reflexionen un poco sobre su propio consumo. No lo sé. Hemos visto cómo han nacido todas las redes sociales, todas. Sí, claro. O sea, yo he tenido una cuenta en todas, en Terra también, ¿sabes? Es que era pequeñísima. En los ordenadores de mi pueblo, que ya ves, no controlaba nadie, entrabas ahí y decías, bueno, en fin. Y estamos empezando a ver nosotros y de una generación, o sea, yo soy del 97, pero también los del 85, 88. No, que iba a decir, del 80, 85, tal. Y ya estamos viendo las maldades que hay porque las hemos visto. Y entonces, nuestros padres no sabían lo que hacíamos en verdad cuando nos metíamos en el ordenador. Pero nosotros ya sabemos lo que hay. Y ahora se está empezando a ver que es algo muy importante y hay que controlar y saber utilizar. Entonces yo creo que poco a poco los niños van a tener padres que sí saben las consecuencias de meterte en el móvil. Es cierto. Y que es importante que no perdamos el rumbo y nos dejemos llevar y tal. Y eso, y asumamos esa responsabilidad.
y hagamos de las redes un sitio... Perdón, Dime. es que te he interrumpido. Nada. Continúa. No, Sí, sí, ya había terminado, sí, ya estaba divagando. Pues es que es curioso porque es que creo que estamos deseando como mantener cierto control dentro de las redes. Es como esta actitud ante las drogas de, bueno, pero toma un poquito, yo controlo. Y dices, es que lo han modificado todo, es que hasta la semana pasada, o sea, cuando salió el disco de Rosalía, que a mí personalmente me fascina. A mí también. Me encanta gente especialista, compositores y tal, analizaban canciones que algunos de ellos se llevaban las manos a la cabeza como de, pero es que esto estás haciendo unos saltos, o sea, se ha modificado y lo conectaban con el uso de TikTok. El consumo que nosotros tenemos ya de cualquier cosa audiovisual está afectado por una velocidad, por unos tiempos, por unas fórmulas que vienen de las redes sociales. Y eso ha llegado está cambiando la música, está cambiando, bueno, es que precisamente hablando de Rosalía, ese pedazo de concierto que se da en TikTok en directo, o sea, reina. Fijaos que ni siquiera estaba en directo real, pero estaba compuesto para TikTok. Y Rosalía no es un caso aislado, Rosalía tira de algo que está sucediendo, que lo está arrasando con todo. Y el otro día en Valladolid, que proyectaron mis cortos juntos dentro de Creaba, que está siendo, no sé si ha terminado todavía, entonces vi en pantalla grande por primera vez como mis 3 cortos seguidos. Y me daba cuenta, por la velocidad a la que sucedían muchas cosas, de repente en una pantalla de cine cobraban un sentido, o sea, cobraba otro, la experiencia es mucho más potente, es mucho más fuerte, es más placentero, pero a la vez el ritmo con el que están montadas, el ojo y el criterio que había detrás de las piezas es un criterio de Internet, del consumo audiovisual que tenemos de Internet, de la velocidad a la que vemos las cosas, la velocidad. Y digo, wow, yo los veía y decía, tío, es que ya están aquí instaladas y nos están modificando cómo creamos, desde dónde creamos, para qué espectadores creamos, porque me di cuenta que mis piezas están creadas para ser consumidas también desde casa, para ser consumidas también desde el móvil, porque no puedo dejar de tener como espectador, y fíjate que las uso poco, pero ya no piensas en que solo te va a ver una audiencia en una sala de cine, ya piensas enseguida, si tú piensas en espectadores o en seguidores, o en tu audiencia, piensas en el digital, o sea, piensas en el online, en las redes. Es que es muy fuerte, es que esto da para muchos capítulos de debate, pero ya está aquí y va a una velocidad, a mí me da un poco de miedo. A mí también. Pero bueno, también pasó con la televisión, con el cambio, decías, de repente el sonido, el color. Quiero decir, tampoco es que sea la primera vez que haya un cambio así tan grande, ¿no? Estoy de acuerdo con que todos los cambios de este tipo tecnológicos siempre generan ese rechazo, ¿no? De los que se sienten un poco que son excluidos. Pero sí que creo, como Sara, que el cambio es demasiado radical, sobre todo porque el cine o la tele no lo puedes llevar en la mano. En plan, ¿hasta qué punto miras esto cada 5 minutos, literalmente? Y yo creo que ha cambiado todas las esferas, como dices tú, incluso la del propio pensamiento, es decir, pensamos distinto. Más rápido, es difícil tener un pensamiento profundo y reposado. Es cierto que se piensa... Cuesta leer, a mí me cuesta leer muchísimo. Ojo, y antes es fuente de enfermedad, o sea, el déficit de atención, o sea, son muchas cosas a las que nos afecta para mal. La imagen, la autoimagen, la gestión de la exposición y del gustar, la imagen de ti mismo. Si yo veo mis fotos de los 15 años, yo salía haciendo el mamarracho, o sea, son fotos de las que íbamos a revelar, en las que yo, cuando me hacía una foto, y era un momento que tú hacías con tus amistades o donde estuvieras, pero que no podíamos ver, nuestra imagen daba igual, lo que importaba era la foto. No había una imagen sobre mí misma de cómo estoy saliendo en la foto, qué quiero mostrar, qué quiero ocultar de mí. Eso ya no existe, entonces, de verdad, emocionalmente es fuente de mucho trastorno las redes. Y al final el ser humano nos hemos ido adaptando, o sea, en muy poco tiempo está habiendo muchísimas revoluciones. Pensad en cómo era la vida hace 100 años. Entonces, nosotros biológicamente no nos estamos adaptando a ese ritmo.
Sí, es de cierto. todos los cambios que nos están viniendo. O sea, nuestro cuerpo todavía a nivel metabólico, o sea, las funciones y cómo vive nuestro cuerpo, cómo se adapta, es mucho más lento que todo este boom. Sí, Entonces creo que vamos a acabar todos locos. pero Muy guapos, locos. O sea, sí, usando las redes, muchos filtros y mucho tal, pero es decir, hostia. bueno, pero eso al final, ¿son las redes o son los dispositivos? Porque al final es más bien un tema de dispositivos, ¿no? Del móvil y tal. De cada vez se busca generar como dispositivos que llevan más, que nos mantengan más atados lo más posible. Luego, después del móvil, a lo mejor son las gafas que las llevas siempre Y los injertos, y ya se directamente habla te salen las de- notificaciones aquí y las ves directamente, ¿no? Pero ya es un tema más de dispositivos. Y ya para enlazar, y así te lo enlazo con el tema de Castilla y tal, pienso que estamos yendo hacia una aceleración imposible, que está produciendo la destrucción del planeta, para empezar, y otras muchas cosas, y de nosotros mismos como sociedad, como decías. Y creo que ahí hay un camino, ¿no? Por eso hay un núcleo ahora de resistencia, de huir de la España amontonada, no, es porque es el camino, ¿no? Volver unos pasos atrás para intentar combatir esa velocidad y volver a algo, o sea, yo creo que tenemos un trabajo, ¿no? Yo creo que el punto, en el que aquí creo que vamos a estar todos de acuerdo, que el punto es como llegar a un punto de estar cómodos con el ritmo sostenible, un poco más mirando por ese lado de nuestros abuelos, pero sin renunciar a todos los avances sociales que hemos conseguido y muchas cosas. Ese es el punto, ¿no? Y ese es un poco de donde surge este debate que tenemos, ¿no? Y este movimiento, creo, todos. Sí, totalmente cierto, totalmente. Mira, es que justo vamos a publicar dentro de poco un artículo sobre un filósofo y su novia que es arquitecta y han generado como toda una utopía situada en un pueblo abandonado de Tierra de Campos. Y bueno, pues hablan de eso, ¿no? De no echar pasos para atrás, no dar para atrás, sino aprovechar la tecnología para avanzar, pero en un mundo mejor. Y bueno, pues yo creo eso, que nos estamos centrando mucho en esta tecnología que nos corroe y que nos centramos en eso, como en esas pasiones tan, pues el querer ser guapo, el querer tal, y la tecnología se puede usar mucho mejor, entonces también institucionalmente se tienen que poner en marcha con eso. Y pienso también que es una de las grandes bazas de la España vaciada y de Castilla, la lentitud, que es algo que se va a valorar, dentro de poco se va a empezar a valorar porque es patológico, es que es patológico. Bueno, si llega el 3G, el 4G y el 5G a los pueblos... Sí, claro, primero es algo tendrá se que haber pierde. internet en los Claro, pueblos. que Enviar una Ciertamente. foto desde un pueblo... Y si la burocracia castellana se puede acelerar un poco, que Por también favor, es- por favor, ahí tampoco ya sí estaría que- mal. Es Hay que cosas que a lo mejor no está mal. te piden el certificado digital y dices, ¿pero qué me estás pidiendo si tú a mí no me das los instrumentos para que tenga el certificado digital, por favor? No abramos este Vamos, cajón paso, porque me paso. pongo violenta, con la, Yo estoy traumada con la con la burocracia. tecla, Sí, la clave sí. y todo eso. Digo, no habéis sabido hacerlo, ¿eh? Bueno, pues ahí Yo lo he está, sabido hacerme costosamente. No, yo al final también, Ay. pero... ahí está el punto, ¿no? De abrir un debate y decir qué cosas interesa acelerar, qué cosas no, qué cosas hay que avanzar y qué cosas no. Pues ahí está, no es renunciar a todo, obviamente. Es ver qué cosas... Ver las bondades Eso de es. las dos Eso es. caras e intentar Sí. aplicarlas, claro. Que eso también es un trabajo de Claro. cuidadoso. Sí, hay que estar Es preparado. que, fíjate, después de todo lo que hemos dicho, o sea, después de decir que la tecnología es el demonio, o que los dispositivos o las redes, hablar en contra, este ejemplo que has dicho, de esto que vais a publicar, es que tal vez la vuelta al mundo rural sea gracias a la tecnología. Eso es, O sea, si el existe punto. una posibilidad de volver al mundo rural es gracias a la tecnología. Haciéndolo Y es como eficiente. cerrar el círculo. Ujú. Sí. A media, cuando la tecnología no está desarrollada, no te puedes aislar, tienes que ir a la gran ciudad, pero es que ahora, gracias a todos estos desastres como la pandemia y demás, han ganado velocidad el desarrollo de todo esto. Y entonces ahora ya puedes teletrabajar o puedes como sentir que estás conectado y no renuncias a los grandes núcleos y Bueno. puedes estar en el campo gracias a la tecnología. Por cerrar un poco este bloque de redes, o si tenéis algo más que decir a lo mejor, que se os queda en el tintero. Bueno, pues eso. Yo desde mi perspectiva, desde nuestra perspectiva, tenemos un medio digital que o sea, es escrito, es prensa escrita, y de hecho tenemos artículos de 10 minutos, de 7 minutos, que la gente me dice, pero es que mira, Carmen, no me lo voy a leer ni de... ¿Sabes? Acostumbrados a mantener la atención durante un segundo y ni siquiera... o sea, es muy difícil desde nuestra posición exigir a la gente que se pare ahí. Entonces es una de nuestras luchas y lo sufrimos mucho. Y por otro lado,
yo jamás hubiera podido crear una revista con unas amigas en un contexto en el que no hubiera redes sociales. O sea, no hubiera podido pasar porque no tendríamos inversión inicial suficiente. Entonces, de pronto, bueno, pues te da esa posibilidad que tampoco es desdeñable. Así que... yo os leo. Algunos nos leen. Los leo y escribís muy bien. Sí. Pero porque nos interesa el tema también, Sí. porque, claro, al final os centráis en unos temas Claro. que hay gente que no... Pero cuesta, y yo lo entiendo yo misma, sigo a revistas y a veces ponen un artículo que me interesa a priori, pero me pilla mal o me pilla con pereza y no lo leo, y o sea que... Es como cuando haces un trabajo en la universidad que te descargas 100.000 papers o PDFs y al final no te los lees. Bueno, pero lo de leer es un tema del que se está hablando poco, ¿eh? Sí. Como de repente nos cuesta muchísimo leer, por lo menos yo lo noto mucho. Sí, sí, sí. Así De, es de, verdad de que repente es dices, fácil. ay, el móvil, y de repente ya estás con el móvil en la mano y haces, ¿cómo ha pasado? Luego es verdad que a lo mejor si estás en Twitter al final no dejas de estar leyendo. Pero Sí, es pero de es otra formatos cosa, que se sí. salen de... Es como que eso, que lo que decías, ¿sabes? Que lo ha abarcado todo y es que nos cuesta salir ahora de eso, estamos Pero enganchados. porque necesitamos todo el rato estímulos. Sí, sí. Todo el Claro, rato. claro, o sea, entrar en Twitter es Claro. de repente ver una noticia de una bomba que es que está matando personas y luego después un ves un gatito. meme y haces Claro. y luego dices ¿qué le pasa a mi cerebro? Sí, sí. ¿Sabes? No, es algo que uf, Pero da para Da para horas, la Claro, verdad. eso. Sí. totalmente. A ver, Estímulos. Bueno, no yo sí que estímulos. quería resaltar, Carmen, el pedazo de curro que estáis haciendo con la revista. muchas gracias. Yo soy absoluta fan vuestra, admiradora total, y es que tiene un valor cuando os conocéis, o sea, que es que hay que resaltarlo, sobre todo por todo el esfuerzo que hay detrás de proyectos así, que se hace como por amor al arte, por un deseo profundo de conectar con esto, pero es que estáis generando un movimiento, o sea, vuestra aportación es inmensa. Joder, lo agradezco un montón. Y es gracias a todos los que nos ayudáis, porque si no seríamos dos chavalas dando la turra y al final gracias a que hay gente dispuesta y Espacio en Blanco también, que estáis por ahí. Entonces, nos hemos encontrado un caldo de cultivo muy bueno y la gente nos ha apoyado un montón, así que está Mira, yo funcionando. cuando leí El Día de los Inocentes, que de repente yo no me había dado cuenta que el Día de los Inocentes, y veo que cerráis, no puede ser, pero como que no puede ser, la Perdiz no puede ser si es lo mejor que hay. Sí, sí, yo igual, Y luego te Buah. Yo estaba sintiéndome fatal y fenomenal, ¿sabes? Porque también hubo eso, una respuesta increíble que no esperábamos. Queríamos hacer un poco la broma, pero jolín, nos emocionó un montón. Es que cuando Y pasan, además, cuando pasan estas cosas nos da la sensación que es como joder, para alguien que hacía algo y lo deja. ya. Y es como, y además lo terrible es que yo creo que estamos tan acostumbrados, yo ya, a que eso, que proyectos se abandonen, que me Diré Claro, que- no te sorprende, dices normal, sí, Es normal. jolín, otro Que eso es lo proyecto peor de chulo todo. que se va. Es como, ala, otro proyecto. resaltar que quedó muy creíble porque había un pozo de verdad, como con todas las mentiras. O sea, no es que lo fuéramos a dejar, pero hemos tenido momentos de decir, "Uf, mira, Claro. o sea, ¿y qué pasa con esto? O sea, le estamos robando horas a nuestro tiempo libre, vivo con un estrés que te cagas, al final esto, hombre, da muchas alegrías, pero al final es eso, trabajo, a cambio de nada. Estábamos un poco quemadas y eso, estábamos en un momento de saturación y dijimos, venga, vamos a hacer la bromita. Y fue como un punch muy grande para seguir, la verdad, porque nos contestó muchísima gente, yo no esperaba para nada eso. Y fue como, vale, pues no, sí que hay que seguir trabajando. Yo por eso también, o sea, me encanta vuestro proyecto y siempre que publicáis algo intento comentar algo o daros un feedback, como se dice, de esto, para que veáis que hay gente de verdad que os lee, porque Da mucho muchas gusto. veces una cosa mala de las redes sociales es que en verdad no ves a lo que hay, Sí. lo que quien lo está viendo tú no lo ves, no sabes si en realidad existe o no, Sí, es verdad. por así decirlo, y digo, yo soy... Para mí, digo, soy una pesada, o sea, soy la que comenta las historias de todos, buah, tío, sí, hazlo, a tope, muy bien, venga, Sí, es necesario, a por ¿eh? ello. Sí. Digo, sé una pesada que no eres una pesada. Es que lleva Así mucho que, trabajo el sí. producir contenido audiovisual y contenido en redes en general, ya no audiovisual, que lo menos. Lleva mucho tiempo y mucho trabajo. Pero eso, también... Oye, la Perdiz roja, partido político, lo siguiente. Y sois vosotros los que aprobáis todas las leyes. ¡Vamos! Pues mirad a ver, Desde Ucrania, pero desde la Perdiz roja. LPR presidente. Oye, pues tocáis un poco todos los palos. Yo para cultura os veo, porque Yo al final también. como estáis ahí un poco todos... Claro. Sí, sí, ¿verdad? Bueno, nos lo vamos a pensar seriamente. Me pongo la El corbata. próximo 28 de diciembre ya Ya sabéis, ir a las Yo mi urnas. candidatura a la Junta. Que no venga, ya que me pongo roja, vamos a dejar de hablar de la Perdiz roja. Muchas gracias, de verdad, si existes por vosotros y Lucía, que estáis grabando también.
Te quiero. Desde el principio. Vale, vamos a pasar a los comuneros, porque esto se va a publicar el 23 de abril, que es el Día de los Comuneros. Y bueno, pues es lo que nos atañe en realidad, ¿no? Y es un poco una parte muy importante de la identidad castellana. Como íbamos a tener un participante manchego, mi intención era un poco volver a meter el dedo en la llaga sobre esta cuestión, porque muchos eventos ocurrieron en Toledo de la Revolución y sin embargo es el Día de Castilla y León. Entonces, bueno, yo quería volver sobre eso y tal, pero como no hay manchego, pues vamos directamente a hablar de los comuneros como figura, como icono castellano, si os parece que ya está un poco obsoleto y aburre, o que al revés tiene más fuerza que nunca y se está reinventando. ¿Quieren pasar? Yo más fuerza que nunca yo creo que no tiene ahora mismo, porque además venimos de 2 años que no se ha podido hacer y no se ha podido ir a la campa, pero a mí me parece importantísimo. O sea, hablando de la identidad castellana, a mí Vialar me parece algo basiquísimo, a lo que hay que ir. Y sí, es verdad, tiene tintes, reivindicaciones políticas que, o sea, cuando se empezó a volver a ir a la campa fue justo después de la muerte de Franco, que en el periodo de transición y hubo palos y hubo ahí pues, sus movidas, ¿no? Entonces, para mí, nosotros estamos reivindicando que queremos algo mejor para nuestra tierra y a Vialar se va a pedir algo mejor para nuestra tierra. O sea, me parece basiquísimo. Me Castilla sí, comunera. Para abrir el debate he hecho así y me he abierto la camiseta. Pero yo digo sí a Vialar y a los comuneros. Yo es un debate interno que he tenido como de esto de cuando era pequeño, pues a tope, con los comuneros a tope, pero luego de repente pues empiezas, o sea, tienes la época de duda, que yo creo que a lo mejor hemos tenido todos decir, nada, pero era una revolución burguesa, nada, eran unos nobles que protestaban por sus privilegios. Pero luego, al fin y al cabo, luego pienso y digo, es que los símbolos son necesarios. Y desgraciadamente yo creo que la gente que está en el otro lado de donde estamos nosotros tiene muchísimos símbolos a los que se acoge así y les utiliza. Y yo creo que también tenemos que tener nuestros símbolos. Y vale, pues tendrá sus peros. Pero ya ha trascendido, es un símbolo. Si otros revolucionarios, ya sea la Revolución Francesa, ya sea Karl Marx, miraban hacia los comuneros, porque miraban hacia los comuneros, ¿por qué nosotros no? Es que se está un poco con el carácter este castellano de hacernos de menos. Pues sí, es un símbolo y un símbolo que necesitamos y ahora estamos en un momento donde necesitamos este tipo de símbolos de protesta porque... A nivel de politología fue muy avanzado, efectivamente. Y con lo que comentabas antes de la abolición de la... ¿Cómo es? Lo de Beltrán de las Casas, ¿no? ¿Te referías? Sí, la controversia, decía. Eso, sí. No conocía el término. Pues que al final es eso, ¿no? Desde Castilla al final se van dando pasos pioneros sí, en el mundo del pensamiento. Pero que no nos toquen nuestros privilegios y nuestros derechos. A ver, yo creo que no somos expertos porque no somos historiadores aquí ni nada, porque al final es una etapa de la historia, pero yo, como lo veo, lo he visto siempre que he ido desde pequeña, de verdad, la reivindicación que se hace cuando se va a leer los manifiestos a la plaza, me parece necesario, al menos para la gente que está a favor de la gente que va a hablar allí. Luego, o sea, hay a personas que no le gustan, pues que no vayan, ¿sabes? Pero me parece que sí que se lanzan mensajes y ideas y se crea que dices, mira, hay alguien que se interesa por lo que yo también quiero, ¿sabes? Hay que reivindicarlo. Y aparte, es un lugar que con un nuevo mestre de juglaría, bueno, Candeal ya no, porque ya, no sé si conocéis Candeal, el grupo que ya se murió Félix y entonces ya no. Pero bueno, Candeal, levántate morenita, siempre lo cantan en Vialar, escuchadla. Para mí ese es uno de los himnos de Castilla, o sea, de Castilla y León. Sí. Castilla y León, sí. Candeal. Y luego quería preguntaros, ¿habéis ido a ver vosotros el documental de Comuneros? Claro. ¿Tú has ido? Ajá, y ahí quería yo también hablar con Sara, porque Claro, Sara pone la no sé voz. si vosotros aún no lo habéis visto a lo mejor, Sí. Yo no lo he visto, tengo muchísimas ganas. Sí, pero sí. Sara tiene una aparición estelar preciosa además. Joder, es que es muy bonito. Yo por eso os decía que sí que está sucediendo un cambio, porque estamos todos trabajando y acercándonos a nuestros símbolos, a nuestra historia, cada uno como desde la perdiz roja, desde donde está. Los que hacen audiovisual pues hacen un documental. O sea que sí que está... Fijaos, hace años un documental de los comuneros, ¿sabes? Y al final son Visual Creative, son gente joven también. O sea que sí que está viendo un movimiento real hacia eso y el documental es una maravilla. Es una maravilla, Sí. confirmamos, tenéis No, que ir a estoy verlo. segura de que lo va a ser, pero vamos. Sí. Tengo ganas de verlo. Vamos, una delicia la verdad.
Sí, pero, y es curioso, ¿habéis visto Folk también? Sí. Es que me Folk- encanta Para porque que salga Mayalde, el Nahant, escuchadlo todo, que estamos hablando desde Dica de Cultura Castellana, Sí, escuchadles claro, porque claro. son desconocidos al público en general, pero una vez te metes en ellos dices, Hombre, claro. Así Yo como Mayal- la estética es importante, la música también. claro. Sí, claro. Y ahora, eso es un tema, porque ahora también estamos como viviendo una época, pues un poco como lo que hablábamos, ¿no? De revisitar lo antiguo, pero Con yo el que sé, toque, en sí. general, Tanchungueiras han estado a punto de ir a Eurovisión, luego le robaron a ella y a Rigoberta un poco, a ella sí a Rigoberta, bueno, es otro tema. Pero bueno, el caso es que de repente estamos un poco en eso, ¿no? De rescatar cositas y coger las cosas buenas que se han hecho por un lado y juntarlo, y eso es precioso. totalmente. Y ahí hay una pequeña revolución. Yo es que cuando vi Folk, claro, como negros ya esperas que hablen de una Claro. revolución, obviamente. Pero cuando vi Folk, vi en eso, en la música de raíz, en eso de rescatar nuestros abuelos, vi una revolución ahí y eso me pareció... Yo creo que mi favorita de las dos que tienen es Folk por esto mismo, porque no me esperaba ese componente, ¿no? De revolucionario en Totalmente. el folk. Y lo han llevado a muchísimas salas, a muchísimos pueblos. Por ejemplo, a mi pueblo lo hemos visto y lo han visto todos Tiene un los 9 en señores. Filmin, o sea, es un Sí. éxito. Me he descargado Sí, a Filmin mí y es lo un primero éxito. que voy a hacer va a ser ir y poner 10. Sí, sí. Totalmente. Joder, pero y estas ya cosas- estamos hablando de vosotros que tú te dedicas a, bueno, y tú también al mundo audiovisual, de la importancia que tiene hacer estos proyectos desde aquí, con personas de aquí, no de fuera. Bueno, no, eso suena un poco mal, pero que sepan de lo que se habla y te llega al público y dices, mira, esto yo Sí, no sí, lo sí. conocía y me No, es interesa, una me maravilla. gusta, Sí. y a partir de ahí empiezas a buscar, pues de aquí te vas allí, de allí allá. Eso mola, al final. Mira, Castilla-Mal también cayó en mano de gente Claro. de aquí, los visual, y por eso yo creo que Ya parte de no ese valor. sabéis la cantidad de gente que cuando se estrenó Castilla-Mal me escribió. O sea, de verdad, cientos de personas escribiéndome, soy de no sé dónde, o sea, cada uno con su caso, pero estaba todo el mundo deseando que se trajera a la luz este conflicto de identidad, o que por lo menos se traiga a la luz nuestra... O sea, Castilla-Mal, por ejemplo, no tiene un... Yo no te digo lo que tú tienes que pensar, hay gente que le conecta con una cosa, gente que le conecta con otra, yo te planto como cuál es el conflicto. Mucha gente me escribía que había vuelto, mucha gente me escribía que se había marchado, mucha gente me escribía desde el conflicto, otros desde el perdón, pero está viendo... Bueno, es que hablo de lo mismo todo el rato, que están viendo como una necesidad muy grande de hablar de esto, vamos. Yo me he sorprendido, por eso cuando comentabais que se cerraba la Perdiz Roja, pues, y todos nos volvíamos locos, pues es que hay mucha necesidad de esto que está pasando ahora. Sí, yo cuando vi Castilla-Mal fue igual, o sea, yo de hecho creo que puse ahí mi comentario ¿Y tú también. me escribiste? Además. Sí, pero eso, ¿no? De decir, es que cada vez que vemos algo, todos estamos a la mínima que sale algo, es como, bien, algo más. Todos el mismo pensamiento de, Sí. qué bien, hay Hay algo. ganas, Sí, hay sí, ganas sí. de que se hagan estas cosas. Sí, con Castilla-Mal Sí. flipamos también bastante. Y yo creo Ahora lo voy que el que la gente vea que sí que tiene una respuesta a esos Sí, claro. proyectos animan a hacerlos ellos, porque muchas veces no te lanzas a hacer algo porque dices no le interesa a nadie, pero ahora estás viendo que sí que interesa. Es que, hablando de eso, a mí me pasó con la exposición. Yo, por ejemplo, la exposición la hice con Elena, que es mi prima, que es la protagonista de todas las fotos de la exposición. Ella tiene 10 años menos que yo, entonces también tiene otra visión. Y cuando yo le propuse el hacer la exposición en Simancas, era como, ¿pero a quién le va a interesar esto? Y es como, ¿cómo que a quién le va a interesar esto? O sea, y es un poco eso, es como, pero vamos a hacerlo, vas a ver que sí interesa a la gente, vas a ver a todo el mundo que va a venir, incluso, y ella misma cuando finalizamos la exposición dijo, es que yo para nada pensaba que iba a venir toda esta gente, que íbamos a conocer pues a vosotras, a Miguel, a mucha gente a raíz de la exposición, y es como, ¿a quién le iba a interesar el folclore de un pueblo? Pues hay mucha gente, pero que Bien parece contado, que... también creo que es muy importante eso, Sí, producir una sí, narración sí. como muy apetecible, muy cuidada, de Sí. mucha calidad, que es eso, pues el ejemplo de Comuneros, Castilla-Mal, bueno, buscándonos castellanista, pero es decir, al producir las cosas bien y contándolas como con mucho corazón y cuidando mucho las formas, que también es eso, hay diseñadores tanto de gráfico como de ropa, o sea,
la gente tiene muy buen gusto por aquí, o me da esa sensación. Se hacen cosas muy buenas. Y hay que hacer eso, Entonces, cosas es con importante. calidad y tal, y eso va a derivar en que se hacen cosas igual de no tanta calidad como pueden ser los memes en las redes sociales, que es algo inmediato, pero que también crea movimiento y crea cariño. No es algo totalmente... Cuidado, ni tal, pero sí, son muy importantes. por ejemplo, yo ahora en Twitter, o sea, yo de verdad en Twitter estoy muchísimo, ya no la gusta, pero la animo porque si te pones a buscar perfiles que a ti te interesan, al final te acaba gustando, la verdad. Te atrapa. Y ahora, por ejemplo, es que no me sé exactamente los arrobas de las personas, pero hay muchísimas que si encuentras a uno vas a ir directamente a los demás. Pero ahora, por ejemplo, para ir a Villalar están poniendo vídeos de chorradas, pero con la música de Nuevo Mester del romance castellano. Y es que me descojono con esas cosas. Y ya, yo que no estaba pensando en qué fecha era y de repente he dicho, es verdad, si ya llega Villalar. Y ya me he puesto en otro digo y he empezado a preguntar, oye, vamos a ir por los grupos, ¿no? No sé qué, no sé cuál. ¿Sabes? Hablar de ello. También es un buen debate. A mí me parece que el humor avanza muchísimo y genera también mucha riqueza y mucho salseo, porque pues eso, lo cultural y la belleza y está perfecto, increíble, pero el humor lo necesitamos y también sirve mucho para fijar esa identidad, ¿no? El hacer bromas con otro como que te une mucho y los memes para mí son fundamentales también en esto. Parece que también que a la gente le da vergüenza esto, el que te guste el folclore o el que te guste, yo qué sé, Mester, o sea, cosas que dices, ¿por qué? Pero es verdad que somos un poco así a veces aquí. Es eso, como que ha habido un sentimiento de esto no me interesa, entonces a mí tampoco, pero ahora como que decimos, pues Claro. a mí me encanta. Sí, está volviendo Claro, eso, A mí me encanta. Pero, ¿no creéis que en el tema, por ejemplo, del folclore, como que nos falta? Siento que otras comunidades como Galicia o, bueno, hay personajes por ahí en plan Rodrigo Cuevas y tal, como que han cogido más fácil lo de coger y hacer mezcla, ¿no? Sí. Y todavía nosotros estamos empezando a hacer cosas, pero como que vamos a la cola. Es que yo creo que hemos perdido muchas cosas que no vamos a recuperar, porque toda la tradición oral que pueden ser las canciones que se hacían y ahora es lo que mucha gente coge y lo mezcla con algo contemporáneo, pero yo creo que es que ya hemos perdido incluso canciones. Por ejemplo, los de Nuevo Mester Jularia son de Segovia, creo, no sé, no son de Valladolid, por ejemplo. Sí. ¿Quién hay de Valladolid Ya, que rescate ¿Quién hay textos, de...? a lo mejor. Claro, o sea, porque al final sí cada provincia o cada comarca hay cosas que son solo de esa provincia o esa comarca. Entonces yo creo que hemos perdido muchas cosas orales que no vamos a recuperar ya, porque ha habido un vacío de personas que se fueron, Recording stopped. de personas que se fueron y ya no, y se lo han llevado a la tumba, porque no han tenido a personas a los que enseñar. No se ha mantenido, sí. Entonces yo creo que hemos perdido varias cosas y hay que agradecer mucho todas el trabajo que ha hecho Agapito, por ejemplo, y Joaquín Díaz, es el de Urueña, que ha ido, que iba pueblo a pueblo, y esas personas que fueron pueblo a pueblo diciendo qué cantabas tú y lo han grabado y se ha quedado, porque a los pueblos que no ha ido ya no está, ya no existe. Eso es una pena que hay que aceptarlo y intentar ahora recuperar lo poco que queda, porque queda poco, yo creo. Y cada día que pasa... Hay que ir a buscarlo. Hay que ir Sí. Es una aventura, ¿eh? Sí. Apetece. Yo creo que ahí hay un punto. Ir a buscarlo, y yo insisto en el lado ese, creo que nos cuesta un poco el punto de como que el folclore en un momento se convirtió en música casi pues como la música clásica, que Rancia, los textos, como aburrido, eso es, muy no, tan educativo pero que incluso los molesta, propios ¿no? folclóricos fueron un poco, pecaron de puretas quizás, y no, eso es música popular, es música del pueblo y como tal tiene que cambiar. Entonces también yo creo que a la música, al folclore castellano todavía le falta un poco eso, de Mira, empezar eso a... desde Algazara, Sí. Hay gente, lo que dicen sí, es eso, que dicen mola es que mucho. cuando, como decían que me encantó, no hay que hacer arqueología de las tradiciones, no hay que tratarlas con ese cuidado como Claro, algo que claro. se puede hacer, Claro. hay que Es cogerlas, absurdo. usarlas, jugar con ellas, La puedes coger adaptarlas. y la puedes hacer la arqueología y quedar lo que era, pero después jugar con ello, o sea, yo estoy dentro de todo el que quiera pero es que atreverse a eso, hacer. es otra cosa. Claro, siempre Yo lo veo con el cine también, es que a veces los analíticos a veces se vuelven locos, o sea, se montan unas teorías que no, el cine no es eso. Es que yo me acuerdo, y creo que pasa mucho con el folclore castellano, que somos muy así, nos hemos vuelto muy puretas. Yo me acuerdo de un ejemplo, lo traslado al cine, que es de lo que sé y lo que puedo hablar un poco más,
que me acuerdo que a Ingmar Bergman le preguntaron por un plano del séptimo sello, ¿por qué este plano? ¿Por qué lo has hecho así? Porque entiendo que a lo mejor tratas su subconsciente y eso lo desplazas a la derecha. Y Ingmar Bergman dijo, no, es que la película es de época y a la de izquierda teníamos un bloque de apartamentos y a la derecha una nave industrial. Entonces tuvimos que tirarlo con lo que teníamos. Muchas veces tratando Pues, con demasiada reverencia claro, eso una es. obra, Pues se esa es acaba música de... que es de tradición Es oral, como que se que- tiene que seguir transformando, que no es, hay que volvernos puretas con Como eso. que lo critican porque dicen, estás estropeándolo porque no lo entiendes. Y digo, vale, igual no lo entiende como tú lo entiendes, Claro, porque porque como a es ti su te gusta, pero generación. si él quiere hacer eso o ella, pues que lo haga. O sea, nadie te obliga a escucharlo ni a los demás tampoco. Y no creo que tampoco diga, esto es folclore. No, pues esto es mi interpretación del folclore. Claro, como hacía la hija del que le cantaba la canción, que a lo mejor le cantaba una Claro, canción a lo y la mejor, hija añadió otra cosa y a claro. partir de ahí esa canción fue así Claro, claro. y está bien. Claro. Sí, sí. Bueno, lamento informaros de que Sara nos ha dejado. Sara se- Se ha ido así un poco por la puerta de atrás para no interrumpirnos, nos ha hecho así, pero eso. Muchas gracias por Muchas gracias, Sara, de verdad. Y tenemos que ir terminando porque nos estamos enrollando y va a quedar un vídeo larguito al final. Os vais a tener que empezar a... Ahora seguimos nosotros los de Record, pero queríamos terminar con una bobada, porque también es eso, el humor pues nos gusta, y que es preguntaros, qué pena que no esté Sara, pero ¿con qué personaje histórico castellano os gustaría más ir a cenar? En plan, si tuvierais esa posibilidad realmente de ir a cenar con un personaje. Personaje histórico. Una persona que ya esté... Lo hemos hablado antes, en plan, quizá puede estar vivo. Vale. Pero- histórico, o sea... No puede ser mi tío. No, Tenemos que ya, cogerlo. alguien, personaje público. Sí. Vale. A ver, voy a pensar un poco, ¿eh? Venga, un minuto para pensar. Luego es que te critican, Un te juzgan por lo que has elegido y yo elegiría a mucha gente, porque al final mucha gente tiene muchas cosas interesantes Solo que puedes llevar a contarte. uno, María. Vale. A uno que me invite a un chorizo O a y a una, jamón. claro. Un personaje, me refiero. Qué difícil. Esta ha sido sin avisar, el resto de puntos lo sabían, pero esto no tenían ni idea. Entonces, Pablo Casados de Palencia. No sé. vale, ¿quién se llamaría Pablo Casado? No. Sí. Yo no voy a pensar en políticos, que no me apetece que me den la turra. Claro, alguien divertido. también. Claro. Yo estoy pensando en alguien de música y es que se me viene a la cabeza los de Candeal, que no eran, bueno, uno ya falleció, pero dos personas, pero eran un grupo, y me parece que me lo pasaría genial con ellos y al final terminarías la comida cantando, entonces Vale. me parece fenomenal. Y además me lo apunto porque me habéis hecho sentir fatal por no conocerles. Así que nada más llegar a mi casa los voy a buscar. Vale. Yo voy a decir un castellano manchego por incluir Bien, a Castilla-La ole. Mancha. Lo voy a decir ahora solo por eso. Y voy a decir Ernesto Sevilla. Oh, wow. Vale. Sí que Yo me iría contigo también. Ir a cenar con Ernesto Sevilla y a lo que surja. Vale, fiesta, como... Claro, como- un picoteo. Seguro que la cena sería larga. Y graciosa, estaría bien. Yo no sé, o sea, yo me estoy yendo como mucho más lejos, pero por algo puramente estético. Siempre tengo como fijación con la gente de la realeza o cosas así, pero puramente moda, estética, claro. sí. Al final, cada uno con su cabeza, pero no sabría con quién. Estaba pensando en alguien importante, no lo sé. Tendría que darle ahí una vuelta. Claro, está la típica, ¿no? De Isabel la Católica. Sí, claro, Aunque claro. no debería ser muy También, divertida. A mí Juana. me encanta como Juana, figura. Igual Juana más. Yo creo que Juana, sí. Me parece... Pues sería una Juana cena como muy nuestra amiga, interesante. Seguro que con Juana Juana. era más divertida Juana, y sí. que iba guapísima, así que Sí. me parece buena. Yo creo que me iré con ella. Con Juana. Sí, Ahora me siento mal porque no he dicho una mujer. Voy a pensar en una mujer. ya ves. Que sea, al final siempre tienes como yo. Por ejemplo, ahora os he dicho muchos cantantes, músicos y solo os he dicho hombres. No está... Hombre, ya se sabe que hay mucha más Ya. representación. O sea, eso por una cuestión estadística hay más donde escoger, Ya. pero bueno. Bueno, yo he ido a la respuesta graciosa, porque Ernesto Sevilla he sabido por todos que es un fiestero y ya está. No lo he dicho por otra Bien cosa. elegido también.
Porque es que si no era un jardín pensar ahora, Carmen, en quién Ya, lleva es que la también ha escena. sido traición. Sí. O sea, he empezado poniéndose un tema súper chungo, que era lo de la territorialidad y no sé qué, y he acabado con esto por Con una sorpresa. Y ahora tendría que sacar el móvil y decir, este tío era castellano, ¿no? Esta tía era de Palencia, ¿no? Ah, no, Ya, era... de eso sí. Para Ah, no, la es próxima ya aragonesa, sabéis no, que os no. lo volveré a preguntar, lo podéis traer más pensado. Vale, vale. Y eso, que ha sido un debate muy bonito y a pesar de que os he retorcido las tuercas, lo habéis hecho genial y muchísimas gracias por haber venido y eso yo lo he disfrutado un montón. Así que mil Gracias a ti. gracias de verdad. Muchas gracias.